Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en este tiempo de reunión, ¿verdad? Para varones. Y esta tarde pues nos estamos reuniendo para estar buscando cada vez más que la presencia, la gloria del Señor se manifieste cada vez más en nuestras vidas. Y bueno, es un tiempo de
servicio para los varones. Estamos llevando a cabo la serie Llamados a Perseverar en la Oración y realmente estamos siendo muy bendecidos por el Señor con estas enseñanzas que Dios ha permitido que nosotros estemos llevando a cabo. Quiero darles algunos anuncios antes de dar inicio. Y bueno, pues sobre todo sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? A Casa de Oración Milpalta, a todos los que nos están acompañando. Les mandamos un saludo, que Dios les bendiga de donde quiera que se estén conectando. Hay algunos otros hermanos que nos ven de otro estado de la República Mexicana o en otros países también nos ven. Gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor los bendiga, los fortalezca en todo este tiempo. Y bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Quiero anunciarles que estamos llevando a cabo este tiempo de servicio semanal. Los días miércoles es este servicio de varones llamados a perseverar a la oración. Los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche empieza el servicio, pero en la congregación, y a las 8 se transmite. Entonces a partir de las 8 empezamos a transmitir por algunas fallas con los equipos que hemos tenido y en lo que pues estamos en espera también de que el Señor nos provea un equipo mejor para poder transmitir desde las 7 de la noche, pero bueno, por el momento nada más podemos transmitir una hora, de 8 a 9 de la noche. Entonces, pues los esperamos el día de mañana, si Dios permite. Por ahí, conéctense a las 8 de la noche con Casa de Oración Milpalta. Los días viernes se lleva a cabo la enseñanza para mujeres entre amigas, con la serie El Libro de los Salmos. Los días sábados a las 12 del día, por este momento se está llevando a cabo el servicio para iglesia infantil y ellos están estudiando lo que es el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. De verdad que es una bendición muy hermosa. El Señor está bendiciendo a los niños de la iglesia infantil y podemos ver cómo van dando algunos frutos. También les comento que el día domingo se lleva a cabo el servicio general. A partir de las 12 del día se lleva a cabo la transmisión de 12 en adelante, la transmisión en vivo desde la congregación y con la serie El Desafío de la Vida Cristiana basado en la epístola de el apóstol Santiago. Bien, hermanos, queremos comentarles que si tienen alguna necesidad, petición de oración, estamos para servirles en el teléfono que aparece en pantalla. Y también queremos agradecerles a todos los hermanos, hermanas, familias que han estado participando en la campaña de donación de víveres. Gracias, hermanos, de verdad les agradecemos por su apoyo, su generosidad, su amor manifestado hacia con Dios y hacia con la obra y hacia con la gente necesitada. Sigue abierta la campaña. Esta campaña está abierta para aquellas personas que en su corazón tienen ese sentir. Es campaña de donación de víveres, también es campaña de donación de artículos para sanitización y bueno, gracias a Dios estamos avanzando poco a poco en la obra que el Señor nos ha puesto a servirle, que es una bendición. Pues les damos la bienvenida a la oración, hermanos, esta tarde para poner esta enseñanza en manos del Señor. Si gustan acompañarme a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, a tu trono de gracia, Padre. Señor, nosotros reconocemos que tú eres el único Dios que puede cambiarnos, transformarnos y que, Señor, tú envías tu palabra, Señor, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así nosotros esta tarde queremos pedirte, en el nombre de tu Hijo Jesús, que prepares nuestros corazones, que los capacites, que estés obrando en ellos. Gracias, gracias Padre eterno y celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, que darás esta tarde. Señor, que seamos edificados en ella y que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Te lo damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, para los que anotan ahí, el tema de hoy se llama la oración y la palabra.
Así se llama, la oración y la palabra. Y bueno, quiero comenzar este tema hablando un poquito de que la verdadera fe se caracteriza, hermanos, por una firme convicción, pero una convicción que está basada en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que es la fuente de toda autoridad, la palabra de Dios. En ella podemos encontrar verdaderas convicciones, como Dios quiere que las tengamos. Y bueno, nosotros los creyentes cristianos creemos que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y que lo que dice la palabra es útil para ayudarnos a crecer y madurar como creyentes y siendo edificados en la fe verdadera, en una sana doctrina, de modo que podamos estar en condiciones, hermanos, de servir a Dios y de servir a nuestro prójimo como a nosotros, como Dios quiere que nosotros le sirvamos, y con todo nuestro ser. De esa manera nosotros estaremos en condiciones de servir a Dios y servir al prójimo con todo nuestro ser. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos fundamentamos en la palabra, es ahí donde hay una relación muy estrecha entre la lectura de la Biblia y la oración. Y la palabra, hermanos, es como ese aliento, mientras la oración es como la respiración. Y ambas, quiero decirte que son necesarias para el desarrollo de nuestra vida cristiana normal. Yo quiero comentar que es por sobre todas las cosas, la palabra de Dios es la gran ayuda para nuestras oraciones. Es la que nos ayuda, ¿sí? Porque bajo ella podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, así como el Espíritu nos dirige para orar como conviene, la Biblia nos ofrece las palabras adecuadas para hacerlo con efectividad. Para una oración eficaz, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Cuando es dirigida por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la función que hace es guiarte a toda verdad, a la palabra, que es la verdad. Otra de las funciones que hace el Espíritu Santo es recordarte lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Cuando tú estás lleno de la palabra, entonces ahí empiezas a percibir cuando el Señor te pone la carga de que te pongas a orar. Y estás orando y a veces dices, no, pero no sé qué orar, Señor. Y de repente tú doblas tus rodillas y cuando ves empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo. Te llega la palabra. Te llegan pasajes de la Biblia, como cuando Pablo oraba por los Efesios, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean llenos, dice, para que sean fortalecidos con poder en su ser interior por medio de su Espíritu Santo, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y hay veces que así estás tú y te llega el pasaje, a lo mejor ese pasaje de Pablo cuando oraba de esa manera y tú empiezas a orar de esa manera. Señor, fortalécenos, fortalece a mis hermanos, fortalece a mis pastores en su ser interior por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y empiezas a fluir. ¿Por qué? Porque hay palabra, porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Y haces una oración con efectividad. La oración más segura es la que se apoya en las propias palabras y promesas de Dios, que han sido registradas en la Biblia. Quiero decirte que cuando oramos, tomamos en cuenta las promesas de Dios, y es necesario también considerar las condiciones que éstas indican en su palabra, y así poder tener la certeza de que Dios va a responder conforme a su voluntad y en su tiempo, porque Él es soberano. Él responde conforme a su voluntad y en su tiempo. Por ejemplo, dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y haga oración, únjanle con aceite y oren por él. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Y el enfermo qué?
sanará. Otro de los grandes mandamientos que el Señor nos dio en la gran comisión, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio, echar fuera demonios, imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero fíjate, ¿te das cuenta cómo es una promesa, pero implica que lo hagamos? Que lo creamos y lo hagamos, porque si no lo creemos, no lo hacemos. Tú muchas veces te encuentras a veces en el camino con personas que están enfermas y ¿qué haces? En ese momento a veces percibes de parte de Dios, ora por él. Impones tus manos sobre de él y oras por él y lo bendices y le dices, Señor, en el nombre de Jesús. Y le explicas lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero tenemos que considerar las condiciones de las promesas de Dios, las condicionantes indicadas en su palabra. Miren, vamos a ver otra de las promesas de Dios, que Él nos va a bendecir, pero también está condicionada la bendición. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense, hay una bendición cuando hay obediencia. Dice, acontecerá que, primero lo que pide es que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Y si no oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, no podemos pasar al siguiente paso. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. No podemos guardar y poner por obra los mandamientos que Dios nos prescribe hoy si no los oímos primeramente con atención. También dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está hablando de que el Señor te hará un hombre sabio, maduro, y muchas personas lo verán. Muchas gentes, muchos lugares de la tierra lo verán. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice que tú vas a andar tras de ellas, te van a alcanzar. ¿Por qué? Por tu obediencia a la palabra de Dios. Por poner por obra los mandamientos que Él te prescribe. ¿Por qué? Porque los estás escuchando con atención. Atentamente estás oyendo la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre de ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, es importante considerar a cada promesa exactamente como está escrita. Debemos de tener el cuidado de no aumentarle, de no distorsionarla, de no cambiarle el sentido o desfigurarla para nuestra conveniencia. Sacar las promesas de sus contextos, quiero decirte que es corromper la palabra de Dios. Y cometemos un pecado que ofende al Señor. Distorsionamos la escritura, le damos la interpretación incorrecta, no correcta. Para nosotros evitar esto, necesitamos hacer una exégesis del texto dentro del contexto, y el contexto dentro del capítulo, y el capítulo dentro del libro, y el libro dentro del Antiguo o del Nuevo Testamento, según lo que estés estudiando. Estas son las reglas de la hermenéutica. Para evitar nosotros desfigurar, para evitar distorsionar, cambiar el sentido de interpretación de la palabra. Y eso es importante, la exégesis, un estudio sistemático de las Escrituras, para interpretar correctamente las Escrituras. Y necesitamos tener diccionarios. Ahora, debemos de leer las promesas tal como están escritas. Debemos tomarlas seriamente como lo que
que son, hermanos. Son compromisos formales de parte de Dios. Pero fíjense, ¿cuál es el propósito? ¿O para qué están orientados estas promesas que Dios ha escrito en su palabra? Son compromisos formales de parte de Dios orientados a traer su bendición a nuestras vidas. Por ejemplo, voy a hablar de un texto que todos conocemos. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, todos lo conocemos. Ahora la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo ese versículo? ¿O de qué viene hablando la situación unos versículos antes y unos versículos después? Que para que ese versículo diga, clama a mí y yo te responderé. Bueno, se está refiriendo a que el pueblo de Israel se había vuelto rebelde. Y entonces Dios lo estaba llevando a que clamara a Dios para que saliera de sus corazones esa rebeldía. Solamente Dios podía sanarlos. Tú lee el capítulo de Jeremías 33, 32 y te vas a dar cuenta cómo el pueblo se había vuelto rebelde. Y Dios tuvo que usar la vida del profeta Jeremías para decirle al pueblo, clamen a mí, saquen su orgullo, yo les responderé y les haré ver cosas grandes y ocultas. O sea, que ustedes no, porque estaban con su gigante de la rebelión. Y detrás de ese gigante de la rebelión, la raíz es el orgullo. El orgullo te hace autosuficiente y la autosuficiencia te lleva a no depender de los mandamientos de Dios. Entonces, si nosotros no interpretamos correctamente las escrituras, entonces lo que estamos haciendo es malinterpretar la escritura. Estamos errando en el blanco, pecando contra Dios. Por eso es importante considerar las promesas que están escritas así, pero tomarlas seriamente como lo que son. Son compromisos formales de parte de Dios que están orientados a traer su bendición a nuestras vidas. ¿Cuál era la bendición que quería traer Dios al pueblo de Israel cuando les dice, clama a mí, yo te responderé? Sacarlos de su rebeldía, sacarlos de su orgullo, de su autosuficiencia, de su idolatría que había en ellos. Por eso les mandó ese versículo a través del profeta Jeremías. Vayamos al ejemplo, vamos ahora a considerar otra en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 21, por favor. Nuestro Señor Jesucristo hablando claramente ahí. Juan 14, 21. Ahí hay una promesa de Dios, pero también tiene su condicionante y debemos de interpretarla correctamente como es. Dice, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, ya tienes los mandamientos de Dios, ahí están en su palabra. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Leerlos y guardarlos. Guardar quiere decir atesorar, quiere decir cuidar, que estén en tu mente, que estén constantemente, que estés meditando en ellos constantemente. Ahí los estás guardando en tu mente y en tu corazón. Y los guardas, dice el Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que tiene los mandamientos y los obedece, dice, es el que ama al Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Sí, ya somos amados por Él. Pero aún dice, será amado por mi Padre y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas, en su vida de su relación con Dios, en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida económica, en su vida laboral, en su vida social, en su vida en la congregación? ¿Cuántos anhelan que Dios se manifieste cada vez más en su vida interior? Que así sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar los mandamientos de Dios, obedecerlos, y de esa manera le mostramos que lo amamos y Él también nos ama. Y Él se manifestará en nosotros. El carácter de Cristo se manifiesta en nosotros. Voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos habló claramente que el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo le demuestro a mi prójimo que lo amo, estoy poniendo por obra el segundo mandamiento. Estoy amando a Dios y estoy amando a mi prójimo. ¿Y qué crees?
Ese es el carácter de Cristo, amar. Amar en un amor sacrificial, sin esperar nada a cambio. Y hay veces que, mira, ¿cómo, pastor? Pero ¿cómo podemos llevar estas promesas o esto que usted esté hablando a la oración? Sencillo. Ora, ama a tus enemigos, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, amar a vuestros enemigos. ¿Cómo los amas? Ora por ellos, bendícelos, Señor. Yo bendigo la vida de este varón. Ya me enteré que anda hablando mal de mí. Señor, está calumniando. Tú sabes que no es verdad. Yo lo bendigo, Señor, que le vaya bien en todos sus caminos, Señor. Que un día, Señor, vaya creciendo cada vez más. Si es inconverso, que un día te conozca. Ten misericordia, Señor, de él como la has tenido de mí, Padre. Y Señor, si es converso, Señor, bendícelo, llévalo a madurar, a crecer, alumbra los ojos de su entendimiento, que tu Espíritu Santo lo esté guiando a toda verdad, Señor. Gracias por su vida, por su familia, por su matrimonio, y doblas tus rodillas, quebrantas tu corazón, pidiendo la misericordia de Dios por tu enemigo. Y lo amas. De esa manera lo estás amando. Y a veces Dios va a permitir que te lo encuentres en el camino y lo tratas con respeto, con amabilidad y lo bendices. Que Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? Bien, 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 bien aquí. Y a veces se ponen con una actitud así como que a la defensiva a ver qué pasa, ¿no? Pero tú estás tranquilo y tú sabes que, mira, que Dios te bendiga. Me da gusto verte. Hace tanto tiempo que no te veía. De verdad me da gusto verte. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te fortalezca. Y de esa manera lo estás amando. Ya lo llevaste en oración y a veces Dios permite que te lo encuentres. Quiero decirte que la Biblia es un documento legal. Es un testamento, hermanos. Por eso dice Antiguo y Nuevo Testamento. Es un pacto. Es un compromiso formal que expresa la voluntad de Dios, pero a nuestro favor. En tanto estemos nosotros dispuestos a obedecer. Nosotros no estamos dispuestos a obedecerlo, ni a someternos al pacto o al documento legal que es Antiguo o Nuevo Testamento, entonces, discúlpame, pero la voluntad de Dios no está a favor nuestra, está en contra nuestra. Y no es porque Él no nos quiera y no nos ame, sino porque nosotros no queremos someternos voluntariamente a ese compromiso con Él. Este testamento o pacto ha sido firmado con sangre, a precio de sangre bendita y preciosa, la sangre de Cristo Jesús, que es la sangre del nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y en consecuencia quiero decirle que debemos tomar con seriedad lo que ese testamento dice, lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que tomarlo muy en serio, hermanos. Miren, ahí va otra promesa que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Que uses bien la palabra de verdad, Timoteo. Úsala bien. Ahora, para esto se necesita tiempos. Señor, ayúdame. Tiempos de oración con el Señor. Señor, ayúdame a presentarme delante de ti como un obrero aprobado este día. Que no tenga de qué avergonzarme. Ayúdame a usar bien tu palabra de verdad, Padre. Ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Dios está viendo tu corazón, tu necesidad, un corazón humilde, un corazón que quiere aprender. Dios te va a llevar a madurar y a crecer. Y aún aunque te equivocaras, aunque te fallaras, si tú tienes la humildad de acercarte al Señor en oración, pidiendo perdón y corrigiendo la situación, Dios te va a bendecir. Estás caminando hacia la madurez. Estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque en tu oración tú estás pidiendo a Dios que te haga un hombre maduro. Estás considerando verdaderamente este testamento, este compromiso formal que expresa la voluntad de Dios a nuestro favor. Si tú procuras con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarte, y que uses bien la palabra de verdad,
está a tu favor este libro de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aún si te encontrás parte de una promesa mencionada o algo que nosotros debemos hacer, pues entonces debemos de hacerlo y esperar confiadamente en que Dios hará su voluntad. Vayamos a ver un ejemplo de un hombre que oró conforme a la palabra de Dios. Miren, acompáñenme por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Vamos a ver la oración de Josafat. Dice así: victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No estás en tu mano tal fuerza y poder y no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti, de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con los niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Ahora, aquí, ¿qué encontramos? Aquí encontramos la actitud que tuvo Josafat al enterarse de una situación o una circunstancia, que sus enemigos se le estaban levantando, y Josafat sabía que él no podía luchar contra sus enemigos. ¿Y qué fue lo que hizo? Se humilló delante de Jehová. Buscó la ayuda de Dios con un corazón contrito y humillado, en oración, en súplica, en ruego, y hasta en todo lo que nos deja ver ahorita la lectura, de reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el único que puede ayudarlo. Y Dios le respondió a Josafat, le dijo que no era de él la guerra, que no temiera ni se amedrentara, que la guerra era de Dios.
Y si tú sigues terminando de leer todo el capítulo, vas a ver, o sea, sus promesas de Dios. Las promesas que le había dado a Abraham se están cumpliendo, que iba a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas, y se estaban cumpliendo. Ahora, nosotros qué importante es tomarnos de esas promesas, pero considerar las condiciones de esas promesas. Porque podemos mencionar muchas promesas en la Biblia, pero ¿cuál es la condicionante? Mira, hay otra promesa en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está la promesa, la condicionante, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí está la bendición, la promesa. Ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Ahí está la promesa, la bendición. Ahora, ¿cuál es la condicionante? No andar en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores, de burladores, sino en la ley de Jehová estarnos deleitando. Y tú puedes orar y decirle, Señor, hazme un hombre de bien. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Tu palabra dice claramente, Señor, que, Señor, si yo medito en tu ley de día y de noche, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ayúdame a meditar en ella, Señor. Ayúdame a estar atento, a estar vigilante, a velar y orar, Señor, cada momento. Las promesas, hermanos, son condiciones, son condicionales las promesas de Dios. Es decir, que se comprometen a hacer algo por nosotros. Dios sí, pero a condición de que nosotros que hagamos lo que Él nos pide en su palabra. Sobre todas las cosas, las promesas de Dios demandan, hermanos, obediencia de nuestra parte. Eso es lo que demanda, que seamos obedientes. Dios no está obligado a cumplir con su parte del acuerdo si nosotros no cumplimos con la nuestra. Es decir, no estamos dispuestos, si no estamos dispuestos a obedecer su palabra. Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, hermanos, la oración es respondida en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios tiene motivos definidos. Expresa una actitud. Esta persona cuando ora va a expresar una actitud de dependencia a Dios. Manifiesta una fe profunda hacia con Dios. Y también espera resultados concretos de parte de Dios. Y esta es la oración, hermanos, que va de la mano con la palabra. Es importante nosotros fundamentar nuestras oraciones, nuestras necesidades con la palabra. A veces no sabemos cómo pedir, pero tú ve, dobla tus rodillas y dile, Señor, háblame, guíame en la oración, guíame en esta oración, Señor, mira, está pasando esto, lo pongo en tus manos, ayúdame, enséñame cómo orar ante esta necesidad que está viniendo a mi vida, o ante esta persecución, enséñame a orar ante esta escasez, enséñame a orar ante esta enfermedad, Señor, ayúdame. Y Dios nos va a ayudar, hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar a toda verdad. Nos va a recordar lo que hemos aprendido del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? ¿Cuántos consideran que es bien importante la oración y la palabra de Dios? Que son de la mano, son inseparables. Mira, termino con esto. ¿Te acuerdas que en el libro de los Hechos la iglesia iba creciendo? El número de los congregantes iba creciendo y las necesidades también crecen, hermano. Y de repente ellos fueron y se quejaron. Fue una queja justificable y con una actitud correcta y con las personas adecuadas. Eso no es pecado. Cuando hay la queja era que se demandaba que se atendieran bien a las ayudas y a las necesidades. Y es de esperarse. Todo eso se da cuando una congregación empieza a crecer.
quejas justificables con una actitud correcta. Y Dios responde. Dios les respondió en ese momento ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Y de repente ya los apóstoles dicen, buscad entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. Busquen entre vosotros los cuales sirvan a las mesas. Y nosotros perseveraremos en el ministerio de la oración y de la palabra. La oración y la palabra, hermano, van de la mano. No debemos de soltar la oración y la palabra, van de la mano. ¿Se dan cuenta cómo es necesario eso? Porque eso nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Eso va a hacer que nuestra fe, hermanos, verdaderamente crezca, maduremos como creyentes, seamos edificados en una fe firme, sólida, sana doctrina, una fe sana y podamos estar en las condiciones que Dios quiere para que le sirvamos a Él y a nuestro prójimo con todo nuestro ser. Pero es importante la oración y la palabra. No van de la mano siempre, la oración y la palabra. Vamos a orar en esta tarde. ¿Cuántos reconocen que necesitamos pedir la ayuda de Dios en esta necesidad que tenemos de aprender a estar constantemente con la oración y la palabra en los tiempos que Dios nos permite estar con Él? En los tiempos que nosotros programamos para estar con Él, así como ahorita tú programaste estar con el Señor. Estamos en un tiempo de oración y de palabra. Hay palabra, hay abundancia de palabra, hasta en la alabanza hubo palabra. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Oremos conforme a su palabra. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde. Tu palabra nos enseña que nos acerquemos confiadamente a tu trono de gracia, Señor, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, nos acercamos confiadamente. Gracias. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias. Reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu poderío, Señor. Gracias. Gracias. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor y Salvador Jesús. Te alabamos, te exaltamos en esta tarde. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Gracias porque tu sangre bendita y preciosa nos limpia de todo pecado, como dice tu Escritura. Bendito eres, Señor. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata tu vida del pozo. Él es quien te corona de favores y misericordia de manera que rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de oración y de palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a procurar con diligencia presentarnos ante ti aprobados, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado la oración y la palabra. Perdónanos, Señor, nos ponemos a cuenta. Y ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Levántanos, Señor. Levántanos para estar en obediencia, Señor, para estar sujeto a tus promesas de tu palabra y a tus condicionantes en tu palabra, Señor, de esas promesas. Por misericordia, ayúdanos. Señor, aviva el fuego de tu presencia, aviva nuestro espíritu, Señor, con tu palabra. Así como el profeta Habacuc decía, oí tu palabra y temí. Y aviva, Señor, aviva tu pueblo en estos tiempos, Señor, avívalo, Señor. Y acuérdate en la ira, acuérdate de tu misericordia, Señor.
Aquí estamos delante de ti por misericordia. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, bendito Dios. Bendito eres, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Si alguno de mis hermanos o de los que están viendo esta transmisión tienen alguna necesidad, Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les recuerde lo que ellos han estudiado en tu palabra y que los guíe a toda verdad para orar conforme a tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, gracias, mi Señor y Salvador. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén, Señor. Muchas gracias. Pues gracias a Dios, amados hermanos, estamos bendecidos por el Señor con esta enseñanza. Ha sido una bendición de parte del Padre a nuestras vidas y ahora, pues como decía un predicador, ahora vivámoslo y ejercitémoslo. Es una buena oportunidad esta tarde-noche para poner en práctica la oración y la palabra. Me dio gusto estar un ratito con ustedes y juntos estemos con el Señor en su presencia y hayamos sido bendecidos de parte de Dios. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana en la tarde y que tengan una bonita noche. Cualquier necesidad estamos para servirles. Hasta pronto. Que Dios les bendiga.